Buenas a todos, mi nombre es Juan David Rivera Medrano. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Honduras, donde estoy cursando la asignatura Filosofía, impartida por el catedrático Guillermo Ombrat. En calidad de tarea estoy presentando este video relacionado con el tema el vitalismo, el problema de la vida. ¿Qué es el vitalismo? El vitalismo es una teoría prontocientífica, según la cual los organismos vivos se caracterizan por poseer una fuerza o impulso vital, que las diferencia de forma fundamental de las cosas inanimadas y no está sujeta a leyes fisioquímicas generales. Los vitalistas ven la vida como la principal realidad y se esfuerzan en entenderla, pero no tienen uniformabilidad debido a las diferencias en cómo conciben a la vida. Para ser más exacto en esto, lo que se podría llegar a pensar es que un vitalista es 100% ateo, sin creencia en algún dios. Ellos no se preguntan de dónde vienen, ni se preguntan a dónde van, no se preguntan el pasado ni el futuro, pero sí se preocupan por vivir su presente, ya que es conocido que por la persona que creó el vitalismo, que más adelante hablaremos de ella, decía que sí a todo. Y esto es impactante, ya que se les pregunta que si él volvería a vivir su vida, y él dijo que sí la volvería a vivir. Si alguien le dijera en su lecho de muerte que si quisiera volver a vivir, él diría que sí y que le gustaría volver a vivir su propia vida. Los vitalistas ven la vida como la principal realidad y se esfuerzan en entenderla. La vida es más básica que la razón y que esta última surja de ella y no al contrario. Los vitalistas establecen que no equivale la energía que establece la física ni la química, ya que identificarla como ellos sería explicaciones mecanísticas, y ya sabemos que ellos no aceptan esto. ¿De dónde surge el vitalismo? Ante el fracaso del mecanismo cartesiano en la explicación de la singularidad de lo orgánico, el vitalismo empieza a expandirse por Europa a finales del siglo XVII. En biología, este cuadro teórico tuvo un momento fecundo, porque apartaba lo vivo del mecanismo y las explicaciones causales reductivas del pensamiento cartesiano en el siglo XVII, sin caer en lo sobrenatural. En sentido estricto, el término vitalismo designa de la escuela de Montpellier y su principal exponente es Paul Walters. Esta hipótesis fue descartada por la mayoría de los científicos en el momento que Fritz Werner sintetizó un compuesto orgánico, la urea, a partir del compuesto inorgánico de 1828. Posteriormente, esto le escribió a Berzelius, diciéndole que había sido testigo de una gran tragedia de la ciencia, la muerte de una bella hipótesis por un hecho feo. La bella hipótesis era el vitalismo, el hecho feo, la placa de los cristales de urea. Años después, Williams diría que el vitalismo es parte de la base de un gran número de pseudociencias, término utilizado en este caso de manera peyorativa. Sin embargo, en la actualidad hay una reactividad filosófica del vitalismo. ¿Cómo se divide el vitalismo? El vitalismo se divide en dos: el vitalismo occidental y el vitalismo oriental. ¿Qué es el vitalismo occidental? Este se origina en Europa y para ello el vitalismo significa que todo ser está vivo, ya que todos poseen una fuerza interior y es la llamada alma. Para ellos, la muerte no es más que la separación de este espíritu con la parte material del ser vivo. Y también está el vitalismo oriental. A los seguidores de esta filosofía se le llaman jainistas y consta básicamente del honor del agrado que se le otorga a la vida, tanto que sus acciones son extremas para no causarle la muerte a un ser vivo. ¿Cuáles fueron sus aportes? Bien, sus aportes serían: entendían la realidad como un proceso. Eso es lo que antes explicaba, que ellos no querían que la vida pasara sobre ellos, sino que ellos iban viviendo poco a poco su vida. Como se les decían sí a todo. Cualquier prueba, cualquier proceso que se les presentaba en la vida, ellos los aceptaban. Afirmaban que la libertad era la esencia del hombre. El hombre tenía derecho a vivir. Afirmaban que la libertad era la esencia del hombre. El hombre siempre tuvo que ser libre de sus propios pensamientos que tenían que volar siempre. Abandonaban el concepto tradicional de la razón. Ellos, como antes he dicho, ellos no buscaban entender ni de dónde venían ni para dónde iban. Lo único que les importaba entender era qué estaban viviendo en ese preciso momento. Tenían dos manifestaciones principales:
Una era el carácter científico, creada en contra del mecanismo materialista, y la segunda era una manifestación filosófica o filosofía de la vida. Algunas de sus obras son La muerte de Dios, El origen de la tragedia y El anticristo. Y bien, y ahora me quiero centrar más en una persona especial, y él será Nietzsche. Por su nombre no se les resulte muy familiar, pero si les ponemos alguna foto y ven su bigote, se les podrá recordar a algo. Bien, Nietzsche es una persona que primeramente no es creedora de un Dios. Él no cree que un Dios lo ha creado, ni que un Dios ha hecho todo pues lo que nosotros conocemos. Y él siempre tenía una idea, por decir así, cuando nosotros acabamos un año nuevo y empezamos otro, siempre tenemos los conocidos planes de año nuevo. Y bien, ya él tenía un plan de año nuevo. Y su plan decía: ¿cuál es el pensamiento que ha de ser para mí el fundamento del aval? ¿Cuál es el pensamiento que ha de ser para mí el fundamento, el aval y la dulzura del resto de mi vida? Quiero aprender cada vez más a ver la belleza existente en la necesidad de las cosas. Así seré yo de los que las embellezcan. Amor fati. Quiero ser algún día alguien que solo sepa decir sí. Nietzsche. Bien, era lo que yo decía. Ellos siempre buscaban decirles sí a todo, a cada prueba de su vida, que se les conocían, que se les pasaban por su vida. Ellos decían que sí. Él no intentaba esquivársela. Él iba franco, él iba directo a esto. Nietzsche también tenía un pensamiento muy curioso. Lo que aumenta la vida es bueno, lo que no es malo. Todo lo que sucede en nuestra vida siempre para él será bueno, en su mentalidad era bueno. Lo que no pasaba era malo. Y esto pues contrarresta mucho si nos ponemos a pensar, ya que las creencias de hoy en día, es que un Dios, él decide si pasa o no pasa algo. Y pues podemos ver a Nietzsche que él dice que las cosas son buenas o son malas si llegan a pasar. Y bien, antes de terminar el video me gustaría pues leer algunos pensamientos de personas actuales sobre el pensamiento del vitalismo y sobre el pensamiento de Nietzsche. Y bien, me parece que te equivocas cuando dice que para Nietzsche la vida es bella. En realidad Nietzsche decía que debemos amar la vida a pesar de que no siempre es bella, que debemos amarla hasta en el problemático y en lo horroroso, que la vida puede ser, esto sería el verdadero amor fati.